Hola a todos, nos encontramos de nuevo ante este formato de Ignoto Pills, donde nos vamos a adentrar en un tema apasionante, los estertores y colapso de la Unión Soviética, pero viéndolo siempre a través del punto de vista de la ocupada Polonia, y de una figura que fue muy protagonista de esta historia, pero a la vez bastante desconocida, el padre Jerzy Popieluszko. Bienvenidos a la Terra Ignota. Antes de entrar a explicar quién era este sacerdote polaco, vamos a hablar un poco del marco histórico en el que nace. La invasión alemana de Polonia fue una acción militar de la Alemania nazi encaminada a anexionarse el territorio polaco. La operación técnica, conocida como Caso Blanco, en alemán Fall Weiß, se inició el 1 de septiembre de 1939 y las últimas unidades del ejército polaco se rindieron el 6 de octubre de ese mismo año. Fue el detonante de la Segunda Guerra Mundial en Europa y acabó con la Segunda República Polaca. Las tropas polacas no fueron rival para la superioridad terrestre y aérea de Alemania y su Blitzkrieg, o Guerra Relámpago, que había sido inventada por el general Heinz Guderian y que estaba basada en el movimiento rápido de los blindados y la aplicación de la máxima potencia de fuego posible. Además de esto, la caída de Polonia se aceleró por la casi simultánea invasión de la Unión Soviética por el frente este y por la ausencia de ayuda de sus aliados Reino Unido y Francia. Traición esta especialmente sangrante, puesto que un año antes estos dos países habían prometido ayudar a Polonia en caso de conflicto con Alemania. En 1945, al concluir la Segunda Guerra Mundial, Polonia pasó de estar ocupada por la Alemania de Hitler a ser ocupada por la URSS de Stalin. Después de haber sido uno de los países que más soldados aportaron al bando aliado, británicos y estadounidenses dieron la espalda a Polonia y la dejaron en manos del dictador soviético, que instauró en el país una dictadura comunista que funcionaría como un simple títere de la Unión Soviética. En este contexto oscuro y pesimista para la sociedad polaca, 2 años más tarde de la ocupación soviética, en Włocławek, ciudad del centro norte de Polonia, en la ribera de los ríos Vístula y Słowiańska, nacería Jerzy Popieluszko. Jerzy siempre fue un chico de precaria salud, pero resistió la dura reeducación socialista a la que eran sometidos todos los seminaristas durante los 2 años de servicio militar obligatorio en la Polonia soviética. Cuentan que durante ese tiempo de servicio militar se convirtió en un líder espiritual y moral entre sus compañeros seminaristas. A pesar del duro yugo al que la URSS sometía a Polonia, una chispa de esperanza sacudió los cimientos del país. En 1978 fue elegido sumo pontífice un polaco, de nombre Karol Wojtyła. Aquí es necesario hacer una pausa. Juan Pablo II fue el primer papa no italiano desde 1523, y su extenso pontificado, 27 años desde el 78 hasta 2005, estuvo repleto de hitos no solo relativos a la fe católica, sino también relativos a la historia, puesto que fue una de las piezas clave en la caída del comunismo. De orígenes muy humildes, el joven Karol trabajó en una mina de Sosa para ayudar a su familia antes de ser seminarista, por lo que conocía muy bien los problemas reales de los polacos y el gran peso de la bota de hierro soviética sobre sus cabezas. De ahí que uno de sus primeros mensajes tras ser elegido papa fuera: «No tengáis miedo», porque bien sabía él cómo el miedo servía para controlar a la población y perseguir a los católicos en el mundo. Pero volvamos a la historia del padre Jerzy. Tras su ordenación el 28 de mayo de 1972, acompañó a los estudiantes de medicina de Varsovia como capellán y al personal sanitario como sacerdote responsable en esta área de pastoral de la salud en la diócesis de Varsovia. Fue miembro del Consejo Nacional para la Pastoral de la Salud y sobre él recayó la organización del equipo médico que atendería el Santo Padre Juan Pablo II en sus viajes apostólicos a Polonia del 79 y del 83. A partir de agosto de 1980 comenzó su trabajo apostólico con los obreros, acompañando activamente a los trabajadores del recién creado Sindicato Obrero Católico Solidarność, que significa solidaridad, liderado por Lech Walesa. Los obreros polacos se oponían una vez más al comunismo, sin portar más armas que el Santo Rosario en sus manos y las imágenes de la Virgen y del Papa polaco Juan Pablo II.
Los obreros de la empresa siderúrgica más importante de Varsovia se unieron solidariamente a los astilleros de Dansk y pidieron al primado Wyszynski, un sacerdote, para que celebrara el domingo la misa a los obreros encerrados. Estamos hablando de los obreros de una fundición siderúrgica que era considerada como el bastión del comunismo en Polonia. Y una vez encerrados los obreros allí, en solidaridad con los astilleros, reclamaron a un sacerdote para que celebrara la Santa Misa. Imaginad el simbolismo de aquella petición. Esta labor pastoral se encomienda al padre Popiejuszko, sacerdote de 33 años en el momento, de la parroquia San Estanislao de Kotska, que se implica desde el primer momento. Organiza catequesis para los obreros. Toma solidariamente parte en los procesos penales contra los dirigentes del sindicato Solidaridad. Asegura la protección a sus hijos y a sus familias. Organiza para ellos la asistencia jurídica y médica. Les provee de ropa y de alimento y busca la ayuda para los que son expulsados de sus puestos de trabajo, víctimas de la represión. Su casa se convierte en un lugar de encuentro y de reunión para los obreros perseguidos, para los que sufren y para los que son víctimas de la represión comunista. Reúne en torno a los ideales de la libertad y la solidaridad a mujeres y hombres de todas las generaciones y clases sociales. En la sociedad polaca algo está cambiando y las familias y sindicatos empiezan a organizarse de forma más seria, lo que pone muy nerviosa a la Unión Soviética. Al año siguiente del nacimiento de Solidaridad, el 13 de diciembre de 1981, el gobierno comunista declara el estado de guerra o ley marcial. Este período hace referencia al momento en el que el gobierno de la República Popular de Polonia restringió drásticamente la vida normal de los ciudadanos. La frase en polaco es stan wojenny, que traducido literalmente quiere decir estado de guerra. Aunque el país permaneció en paz durante este periodo, los movimientos opositores, como el sindicato Solidarność, fueron prohibidos y sus líderes encarcelados. La ley marcial fue un periodo de extraordinaria represión que se saldó con unas 90 víctimas mortales. Incluso tras el levantamiento de la ley marcial, las restricciones permanecieron varios años más. Además de los asesinatos políticos, las consecuencias económicas de la ley marcial también fueron muy negativas. Fue establecida una reforma económica que se sumó a un gran aumento de precios, como resultado de que los ingresos de la población cayeran en términos reales un 20% aproximadamente. Las medidas comunistas una vez más empobrecían al pueblo polaco, pero Popiejuszko, lejos de esconderse, reaccionó a esa ley apoyando a las personas perseguidas y presentándose en los juicios de las personas arrestadas para manifestarles su apoyo, lo que hizo aumentar enormemente su popularidad entre el pueblo. Popiejuszko basaba su actividad pastoral en una cita de San Pablo: «No te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien», de Romanos 12:21. En sus sermones intercalaba exhortaciones espirituales con mensajes políticos que criticaban el sistema comunista y motivaban a las personas a protestar. Durante el periodo de vigencia de la ley marcial, la Iglesia Católica fue la única fuerza que pudo tener una voz de protesta comparativamente abierta, con la celebración regular de misas que presentaban oportunidades para las reuniones públicas en las iglesias. Hay que tener en cuenta que las manifestaciones políticas estaban prohibidas por el régimen, pero las misas por la patria de Popiejuszko llegaban a congregar cada semana a más de 30.000 personas, y su parroquia de San Estanislao de Kotska se convirtió en centro neurálgico de la resistencia pacífica. Sus homilías eran normalmente transmitidas por Radio Free Europe, con lo cual se volvió famoso a lo largo de toda Polonia por su postura crítica contra el régimen. La actividad de Popiejuszko le llevó a ser vigilado por el SB, o Servicio de Seguridad, que era la policía política de la dictadura comunista. El joven sacerdote llegó a tener hasta 4 agentes vigilándole, entre ellos otro sacerdote, Michal Tchaikovsky, que trabajaba para el SB enviando informes sobre Popiejuszko. En diciembre, Jerzy fue llamado a declarar ante la Policía Metropolitana de Varsovia. Le acusaron de abusar de la libertad de conciencia y religión por lanzar sermones de contenido político difamando al Estado. Además, le atribuyeron haber usado la falsedad, la hipocresía y la mentira en sus críticas. Incluso le acusaron de un ataque a la dignidad humana y a la libertad de pensamiento por hacer propaganda antiestatal, perjudicial para los intereses de la República Popular de Polonia. Las acusaciones, que eran una burla a la verdad y a la inteligencia, pudieron llevar al sacerdote a ser condenado a 10 años de prisión.
pero ante la inconsistencia de esas acusaciones, varios oficiales del SB inspeccionaron el piso del sacerdote y crearon ad hoc pruebas contra él, afirmando que habían encontrado cartuchos de ametralladora, explosivos y propaganda. El montaje era tan absurdo que Popieluszko fue puesto en libertad sin cargos al día siguiente, tras pasar una noche en el calabozo, donde aprovechó para convertir y confesar a algún preso que compartía celda con él, y tras una petición del arzobispo Bronisław Dąbrowski, secretario general de la Conferencia Episcopal Polaca. Después del bochornoso episodio de su encarcelamiento, los medios de propaganda de la dictadura comunista dirigieron contra Popieluszko una feroz campaña de ataques, a la que se sumaron las amenazas de muerte. Las incomprensiones no se limitaron a las filas comunistas, como recuerda el periodista italiano Luigi Geninazzi en su libro La Atlántida Roja, el fin del comunismo en Europa. El cardenal Józef Klemp, presidente de la Conferencia Episcopal Polaca, reprochó a Popieluszko poner en crisis las relaciones entre el Estado y la Iglesia. El sacerdote escribió en su diario el 18 de diciembre de 1983: «Me encontré cara a cara el primado en el seminario de Varsovia. El cardenal ha tenido que escribir por mi causa una carta al general Jaruzelski, y esto le debe haber costado mucho, pero sus acusaciones me han sentado terriblemente mal». Monseñor Klemp era partidario de alejar a Popieluszko de Polonia, pero el joven sacerdote contaba con el apoyo de Juan Pablo II y decidió permanecer en su patria, a pesar del riesgo que corría su vida. El 13 de octubre de 1984, agentes del SB intentaron provocar un accidente de tráfico lanzando una piedra contra el coche del sacerdote cerca de Dansk. El 16 de octubre, en vista de la creciente amenaza que se cernía contra Popieluszko, Monseñor Klemp le ofreció hacer un viaje a Roma. El sacerdote insistió en permanecer en Polonia. El 19 de octubre, Popieluszko pronunciaba su último discurso público en una misa oficiada en memoria de los mártires polacos de Bydgoszcz, asesinados en septiembre del 39 por los nazis. En ese discurso insiste en la enseñanza de San Pablo: «Solo esta persona puede vencer al mal, quien personalmente es rico en bien, a quien le importa su desarrollo y enriquecimiento con valores que establecen la dignidad humana de un hijo de Dios. Multiplicar el bien y vencer el mal es preocuparse por la dignidad de un hijo de Dios, por su propia dignidad humana». Ese mismo día, Popieluszko regresaba a Varsovia en coche junto a Waldemar Krotowski, un antiguo paracaidista que iba al volante. En la carretera de Torun, cerca de Gorsk, agentes del SP disfrazados de policías de tráfico detuvieron el coche y secuestraron a Popieluszko, llevándoselo en el maletero de un vehículo. Krotowski logró saltar del coche en marcha y huir. Popieluszko también intentó escapar, pero sus captores detuvieron el vehículo y le golpearon hasta dejarle inconsciente. Tras torturarle salvajemente, arrojaron al sacerdote de 37 años a las aguas del río Vístula, que le había visto nacer, aún con vida y con pesos atado a todo su cuerpo. La noticia del secuestro de Popieluszko la dio Krotowski, su chofer. El 23 de octubre fue detenido el capitán del SB, Grzegorz Piotrowski, en relación con ese secuestro. Los seguidores de Popieluszko mantuvieron durante días la esperanza de encontrarle con vida, hasta que el día 27 el propio Piotrowski confesó que le mató él con sus propias manos. El cadáver del sacerdote fue hallado cerca de allí el día 30 de octubre. Luigi Geninazzi describe así el feroz sadismo con el que fue asesinado el padre Popieluszko. Los asesinos se han enseñado con violencia bestial en una persona mansa e inocua. Lo que queda del joven sacerdote de cabellos rubios y dulces facciones es un saco de huesos rotos, con el cuerpo hinchado, el rostro negro y tumefacto, la boca destrozada, el cráneo aplastado a golpes de porra hasta arrancarle el cuero cabelludo alrededor de la frente. El cuello está marcado por un surco violáceo porque las bestias humanas vestidas de policías, antes de lanzar el cuerpo al Vístula, le habían amarrado un saco de piedras para que no saliese a flote. La señal más espeluznante son las manos cubiertas de heridas, propias de quien ha intentado cubrirse el rostro en un último y desesperado intento de defenderse. La publicación de las imágenes del cadáver fue prohibida en Polonia, pero algunos medios extranjeros se debatieron si publicarlas o no, ante lo atroces que eran esas imágenes. La conmoción y la indignación que provocó el asesinato del joven sacerdote entre los polacos se tradujo en un masivo funeral al que asistieron más de 300.000 personas, el 3 de noviembre del 84 en Varsovia,
funeral que acabó convirtiéndose en una manifestación masiva y que congregó a los líderes de la oposición a la dictadura, incluyendo a Lech Walesa, el líder del sindicato prohibido Solidaridad. Popiejuszko fue sepultado en la iglesia de San Estanislao de Kostka, su parroquia, en la capital de Polonia. La repercusión del crimen fue tal que por primera vez la dictadura comunista se ve obligada a juzgar a 4 de sus funcionarios, los agentes del SB que cometieron el crimen. Retransmitido por televisión, el proceso dejó en evidencia la siniestra actividad de los servicios de seguridad de la dictadura comunista. Durante el juicio se conocieron las desesperadas palabras del sacerdote a sus torturadores: «¿Por qué me hacéis esto? Tened piedad». Pero incluso en esas condiciones, el régimen intentó criminalizar a la víctima. Lo que más indigna es la singular inversión de los papeles. El proceso que debía arrojar luz sobre el asesinato se transforma en un acto de acusación a la víctima y de denigración de la Iglesia, comenta Luigi Geninazzi, que fue testigo en aquel juicio. En su requisitoria, el Ministerio Público asume increíblemente la defensa de los imputados, en cuanto que sus actividades estaban justificadas por serios motivos: poner fin a las actividades ilegales de un cura subversivo. En suma, Popiejuszko debía ser castigado y la única culpa de los policías es la de haberse sobrepasado, rebasando la ley. Finalmente, 2 de los implicados fueron condenados a penas menores de 14 y 15 años de prisión, y los 2 oficiales de mayor rango a 25 años cada uno, pero ninguno llegó a cumplir íntegras esas condenas. Convertido en un mártir, su coraje y su fe arrastraron a muchos compatriotas que arriesgaron su vida en defensa de la libertad y la dignidad humana. Estos actos y la decidida combatividad de los obreros católicos de Polonia abrieron la primera brecha en el muro de Berlín, que culminaría con su caída el año 1989. Hay quien dice, y para mí acertadamente, que el viento de la libertad que sopla en la Europa del Este no ha partido de las estancias del Kremlin, sino de las iglesias en Polonia. No ha sido la revolución desde arriba de Gorbachov, sino la revolución desde abajo de Solidarnosc, la que inicia el camino que contagia a todo el bloque soviético. Y todo gracias a la fértil sangre del mártir de Włocławek. En 1997, aún durante el pontificado de Juan Pablo II, se inició el proceso de beatificación de Popiejuszko, que culminó en 2009, durante el pontificado ya de Benedicto XVI. El sacerdote polaco fue declarado beato en 2010 en una misa celebrada en Varsovia, y su proceso de canonización fue iniciado en 2014, proceso que a la fecha sigue abierto. Antes de acabar, quiero hacer mención especial al artículo que tiene publicado en su web autono.net el Entir Vigo, al que podéis encontrar en Twitter con el nombre de @elentirvigo, que es lo que me ha servido de inspiración para esta Ignotopil. Además, es completísimo el libro titulado La Atlántida Roja, el fin del comunismo en Europa, de Luigi Geninazzi, que no solo relata en profundidad todos estos hechos, sino que hace un seguimiento de toda la cadena producida por ellos y que finalmente cristalizan en la caída del comunismo en Europa. Este tal Luigi Geninazzi es un periodista italiano que es testigo, es un corresponsal de guerra y es testigo de todo lo que pasa en Polonia y en las demás repúblicas soviéticas. Además, os quiero recomendar también la película de Popiejuszko, La libertad está entre nosotros, que como curiosidad participó en los Goyas de 2009 y la tenéis en Filmin. Y la película To Kill a Priest, en español creo que se tradujo como Conspiración para matar a un cura, que es menuda traducción, y que está protagonizada por Christopher Lambert y Ed Harris, y se puede ver en Prime Video. Nada más, espero que os haya gustado y si es así, o si no, ponedlo en los comentarios. Un saludo de parte de la familia Ignota y hasta el próximo capítulo.